comienzo. Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Yancy Llanas Oliva. Soy alumna de la licenciatura en Psicología del Grupo 76 de la Universidad IEU de Puebla, en modalidad en línea. La maestra de esta materia es la maestra Carmen Margarita Cruz Arrieta. Ella nos imparte la materia de Psicología del Desarrollo número 1. Y este webinar, bueno, pues es la suma de todos los apuntes de esta materia, es la materia número 9. Y bueno, pues comienzo compartiendo pantalla. Muchas gracias por estar presentes y apoyándome. Ok. Entonces, pues comenzamos con lo que significa psicología del desarrollo humano, que también se llama psicología evolutiva. Se encarga de estudiar el crecimiento humano, mental y físico desde la etapa primaria o prenatal hasta la niñez, pasando por la adultez y la vejez, por todas sus diferentes etapas. Cada una de estas edades hay un micrófono abierto, tiene diferentes etapas, pero aquí nos vamos a centrar solamente en las de infancia hasta la adolescencia nada más. Muy bien. Entonces la materia se llama Psicología del Desarrollo. Perfecto. Como les decía, también se conoce como evolutiva, y desde de Morris y Maisto del 2011 es que viene este concepto, así tal cual lo están ustedes leyendo en pantalla, donde dice que se encarga de estudiar el crecimiento humano, mental y físico durante las diferentes etapas. Bueno, pues de diferentes autores de la psicología del desarrollo, tenemos a tres de los más importantes, que son Denbal en 1988, Piaget en el mismo año y Escobar en el 2003. Denbal tiene solamente 6 periodos importantes en este estudio del niño y del adolescente. Piaget maneja 5 etapas con su teoría del cognitivismo, que incluye la observación. Escobar, que es un poquito más reciente, del 2003, ya nos habla de los hitos que hablan de la superación de la imagen del niño como un adulto en miniatura y de la transición inevitable para la vejez. Y pues bueno, ya nos dijeron que es inevitable, para allá vamos todos. Les quiero comentar que estas palabras que dicen aquí, biofísico, cognitivo y socioafectivo, no son más que de las 3 diferentes vertientes que Cantero, Pérez y Navarro en el 2011 nos proponen. Nos dice que lo biofísico se encarga de estudiar el desarrollo físico, motor, sensorial y contextual. Se escucha por ahí un sonido, un micrófono. El cognitivo, la dimensión cognitiva, que habla del desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales. Y el socioafectivo, que bueno, nos habla del sentir y expresar, que nos habla de que el entorno es el mayor de los estímulos para las emociones. Aquí tenemos solamente 3, biofísico, cognitivo y socioafectivo. Después podemos dividir biofísico en psicomotricidad y el socioafectivo en social y en emociones o desarrollo emocional. Ay, no sé si puse aquí al niño. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Está ahí y llora. Muy bien. Y continuamos con las etapas del desarrollo humano, que comienza desde prenatal, que es obviamente antes del nacimiento, los primeros años de vida, pasando por la niñez temprana o llamada etapa preescolar. En la infancia temprana comienza desde los 0 meses hasta los 6 años. Lo podemos dividir en 2 partes, que es de 0 a 2 años y de 3 a 6. Entonces es cuando hay quien le llama infancia temprana a 0 a 2 y la etapa preescolar, que es de 3 a 6. Y ya la niñez intermedia o etapa escolar, pues son los pequeños de 6 a 11, y luego ya comienza los púberes, la adolescencia, y de ahí pues seguimos con otras etapas en la adultez. La adolescencia también tiene 3 etapas, se divide, recuerdo, en inicial, intermedia y tardía. Bueno, en algunos autores cambian los nombres, pero la adolescencia también tiene diferentes etapas. Muy bien.
Etapas del ciclo vital. El desarrollo es vitalicio, el desarrollo es flexible y plástico, el desarrollo, como la palabra lo dice, vitalicio, es durante toda la vida. Yo, hay una canción que me gusta mucho, que es una canción bien comercial de Thalía, es la de Quinceañera, que nos habla de cómo se sienten los cambios que está teniendo una quinceañera. Y yo digo, pues es lo mismo que se siente cuando están las mujeres en la menopausia, que como que tu cuerpo cambia y no sabes cómo comportarte y tienes un sinfín hormonal y bueno. Entonces, pues podría decirse que incluso podría ser cíclico, ¿no? El desarrollo en las personas. Bueno, pues quiero hablarles un poquito del psicoanálisis con el padre del psicoanálisis, que es el señor Sigmund Freud, que nos deja el legado, donde nos dice que las etapas psicosexuales del desarrollo se concentran en la persona se concentra en las zonas erógenas, y conforme va creciendo su interés va cambiando y se enfoca ya en otros aspectos que tienen implicaciones psíquicas. Y él nos propone 5 etapas. La primera se llama la etapa oral, que abarca desde el nacimiento hasta los 18 meses, donde el conflicto principal es el destete. Ya sabemos las que hemos sido mamás que esa etapa pues nos duele a los dos, nos duele al bebé y le duele al niño, y no solamente físicamente, sino que en el corazoncito, porque destetarlo pues es todo un proceso de ya está el vínculo con mamá, entonces duele de varias formas. La etapa anal, que va desde los 18 meses hasta los 3 años, donde el conflicto principal es el control de esfínteres. De ahí brincamos a la etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años, donde aparece el complejo de Edipo. Aquí ya estamos hablando de niños preescolares. La etapa de latencia, desde los 6 hasta los 12 años, donde el desarrollo de las habilidades sociales y la comunicación. Y después, y por último, la etapa genital, que abarca desde los 12 años en adelante, y es donde comienza el resurgimiento de los intereses sexuales. Se escuchan muy chiquitos todavía, ¿verdad? A los 12 años, pero bueno, es así como funciona. Nuestro querido Jean Piaget, que se encarga de mostrarnos la teoría del cognitivismo, separando esta palabra en dos partes, que lo cognitivo significa conocimiento y el ismo es sistema o escuela. Entonces estamos hablando de cómo aprenden el conocimiento. Abarca también 4 etapas: la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años de edad, la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 7, la etapa de operaciones formales de los 11 a los 15 años, ya son chavitos de secundaria, y la etapa anterior, perdón, la de operaciones concretas, que es de 7 a 11. Si tienen alguna pregunta, me levantan la manita o pueden abrir el micrófono con toda confianza, ¿ok? Voy a continuar hablando de Bandura con su teoría de la imitación en 1925. Él aborda el tema de la imitación como un elemento importante para el aprendizaje, donde nos dice que la conducta se forma en la interacción con el entorno. Y él estudió las características agresivas y realizó un experimento, que aquí les tengo unas imágenes cortas, no es todo el video lo pueden ver en YouTube, donde la persona, para el experimento, la persona adulta, la señora, está golpeando al muñeco que le llamaban muñeco bobo, y ahí está el chiquito, el niño que vio el video, pusieron a la persona a golpear el video, y entonces varios niños estuvieron viendo el video, y lo curioso aquí es que aprendieron esa conducta agresiva, pero la ampliaron, porque llega un momento en que este pequeño no solamente empieza a golpear el mono como ella lo está haciendo en el video, sino que además llega un momento en que al mismo tiempo en una mano tenía un arma y en la otra mano tenía un martillo. Entonces yo no dejé esas imágenes porque habría sido muy largo el video, pero sí los invitaría a que lo vean el video completo, es muy interesante. Y también ponen a niños después niños que no vieron el video, tuvieron también una conducta agresiva. Me imagino que algo así como una conciencia colectiva, no sé. Los niños aprenden por imitación y depende en gran medida del ambiente en el que se desenvuelvan. Entonces, pues bueno, ya sabemos que los niños aprenden de todos, de maestros, de iguales, de hermanos, de familia, aprenden en casa muchísimas cosas, y por eso es que tenemos muchísima responsabilidad como
como adultos, como cuidadores. Bueno, pues brincamos a la etapa de la fecundación. La concepción se origina con solo uno de los espermatozoides, que el ganador llega a su destino, perfora la capa que rodea el óvulo y sabemos que solo uno de ellos llega. Inclusive, si fueran, por ejemplo, gemelos o un embarazo de varios bebés, solamente llega un esperma. Y al momento que fecunda, el espermatozoide solamente puede vivir entre 24 y 48 horas, es el ciclo de vida. Y cuando llega a su destino para fecundar el óvulo, solamente llega uno y ya se puede subdividir en uno o dos embriones o más, espero que no sean muchos. Y bueno, una vez que el óvulo ha sido fertilizado, comienzan las etapas de fecundación, en este orden, como lo están viendo en los apuntes, que es cigoto, mórula y blastocito. Muy bien, continúo. Les voy a hablar un poquito de las diferentes etapas del desarrollo, que son prenatal, perinatal y postnatal. Bueno, la primera, ahí vemos una modelo cómo va avanzando su embarazo, cada vez más panzoncita. Esta etapa, la prenatal, abarca desde la búsqueda, el deseo, cuando la pareja dice, oye, pues bueno, ya queremos tener un bebito, vamos a buscar el embarazo, en algunos se da rápido, en otros se da sin que lo busquen. Pero bueno, la etapa prenatal es en esa etapa, desde lo que es el proyecto, ¿no? De embarazarse. Abarca hasta la concepción y la gestación. Ya la etapa perinatal va desde el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento del bebé y el puerperio, que es exactamente después de que ya nació la criatura. Y bueno, pues ahí se presentan cambios físicos, emocionales y psicológicos. Ya sabemos que las emociones pueden variar muchísimo para la mami, y pues bueno, también para el bebé, ¿no? Porque a veces están en crisis cuando tienen problemas de salud o que tuvieron alguna situación al momento de nacer. Todo eso incluye esa etapa perinatal. Y la etapa postnatal, bueno, pues donde finaliza la etapa intrauterina, donde el bebé ya sale de su lugar seguro y ahora ya se convierte en un recién nacido. Y esta etapa de recién nacido solamente abarca hasta los 28 días, que es donde el bebé ya comienza a adquirir conocimientos y ya ahora ya tenemos a un bebé o a un niño, a una infante, ya no es un recién nacido, solamente hasta el día 28 se le permite ser el recién nacido. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza, siéntanse con la confianza. No soy experta en el tema, pero bueno, espero poder ayudarles si tienen alguna duda. Les pongo otro pequeño video. Ahí está. Aquí estamos hablando de diferentes partes del cuerpo del bebé. En la cabeza, por ejemplo, tenemos partecitas que solamente que no cuentan con hueso, porque pues bueno, el cráneo maravilloso en la naturaleza deja deja el espacio para que el cerebro crezca y se desarrolle. La carita de los niños, bueno, pues todos arrugaditos, están inflamada porque esto ya está rodeado del líquido amniótico que va a ir desapareciendo gradualmente. Me llama mucho la atención que encontré en los apuntes que generalmente tienen un color azul, aunque el color real se define al año de nacido. Pues bueno, a mí no me dijeron que los tenía azules, pero sí uno al lado del otro. Y bueno, el neonato, el bebé le afecta la luz, la temperatura, la presión. Ahí podríamos decir que vive su primer crisis. Los bebés con su primer llanto demuestran que pues el aire ha ingresado a sus pulmones y que están vivos. O sea, recordemos que esa famosa prueba de Apgar se llama, no me acuerdo, cuando nacen, que checan varios aspectos para determinar y dar una calificación. O sea que ya venimos con las calificaciones desde que nacemos. Que no nos asusten las calificaciones. Muy bien. No puedo avanzar la presentación. No sé por qué. Un segundo. Ay, no quiere. ¿Dejo de compartir? No. Ay, no quiere avanzar. Ay, ya le encontré aquí una flechita. Muy bien. Problemitas técnicos de último minuto. Bueno, pues ahora sí comienzo hablando de la infancia temprana. La infancia temprana se puede dividir en dos partes.
lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, se divide de 0 meses a 2 años, que esa es la infancia temprana o primera infancia. Y la segunda parte, que es de 3 a 6, que ya es la etapa preescolar. El lenguaje para los niños, como entre todos los aspectos a desarrollar, que ya les iré explicando, pero voy a empezar por el lenguaje. El lenguaje puede ser inclusive verbal o no verbal. Con los niños nos comunicamos de maneras distintas. Ellos también se comunican de maneras distintas porque en esta etapa de 0 a 2 pues todavía no hablan, inclusive no hay sonidos hasta ya que comienzan con los gorgoritos como del mes 3 en adelante. Ya comienza el proceso en distintas dimensiones, aparece la fonología, la sintaxis y la pragmática. Y bueno, de la maduración del lenguaje dependerá la evolución o el desarrollo fonológico, o sea, lo que los niños comienzan a hablar. Sabemos que las primeras palabras que tan esperadas por papá o mamá, pues llegan aproximadamente a los 10, 11 meses. Y en esta etapa, en esta infancia temprana, se va desarrollando muchísimo el lenguaje, se va desarrollando mes a mes y hay muchísimas formas de estimular el lenguaje. Bueno, ahorita voy para allá en cuanto al desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar. Les voy a hablar ahora un poquito del desarrollo psicomotriz, que va desde el nacimiento. Mes a mes van cambiando los niños. Primero, bueno, pues miden 25 centímetros aproximadamente cuando nacen. Van presentando cambios, comienzan a coordinar lo que oye con lo que ve, empieza a desarrollar palabras. A los 2 años ya camina, presenta habilidades motoras finas, que son con los músculos pequeños, y motoras gruesas, que son con los músculos grandes. Aquí en esta etapa, en la etapa de infancia temprana, es muy importante el juego. Desde que el bebé ya comienza a sujetar cosas, se trabaja la psicomotricidad, se estimula la creatividad y el lenguaje. Les puedo platicar un poquito de la etapa preescolar, que es donde yo tengo experiencia, ya 31 años, demasiados, con niños, como a manera de juego se desarrolla el lenguaje y todas las áreas, la psicomotricidad, inclusive las emociones, porque hay canciones especiales para enseñarles los nombres de las emociones, de los sentimientos. Se puede trabajar con muchísimas formas, como el teatro, el teatro guiñol, la música. Por alguna razón, en preescolar, y digo, qué lamentable que no en todo el país y que no en todos los escuelas de gobierno se tenga la clase de cantos y juegos, porque es básica. Por alguna razón, solamente en preescolar comienzan con educación física y con la clase de cantos y juegos, que es súper importante para el desarrollo integral de los niños. Bien. Pasamos un poquito al desarrollo cognitivo, donde Piaget menciona que los niños durante la infancia temprana se encuentran dentro de la etapa operacional que abarca desde los 2 hasta los 7 años. Aquí los niños ya tienen un desarrollo sensorial con oído, vista, tacto, gusto, y se encargan también de la percepción de movimientos, colores, dimensiones. Por eso, para esta etapa es súper importante que vean muchos colores, que vean muchas formas, se trabaja con texturas, todo eso que se trabaja en el preescolar, que a veces las personas piensan que no es importante, pues nada más van a jugar, todo está igual, no hacen nada. Eso no hace nada, pues es una gran mentira, porque cuando los niños entran a primer año, que son chiquitos de 3 años, son casi unos bebés todavía, están muy, muy apegados a mamá, lloran cuando entran el primer día. Segundo y tercer año, pues ya conocen el ambiente, ya saben que no van a ser abandonados, que van a ir por ellos, que solamente están unas horas. Y es impresionante cómo se desarrollan los niños, digo porque he tenido ya muchas generaciones, de que llegan desde los 3 años y salen hasta los 6 y son otras personitas. Es muchísimo el avance que tienen. Y otra cosa, es bien diferente cuando entra un niño a preescolar los 3 años que cuando entra un niño solamente a tercer año. Porque sí hay niños que, por la razón que tú quieras, diversas razones, solamente entran al último año y se nota muchísimo la maduración. Entonces, la etapa preescolar, la etapa de los juegos, pues es bastante importante.
para que puedan desarrollar todas estas áreas, la psicosocial, no se diga, porque es donde ellos entienden que necesitan de los demás, que dependen de otros para su supervivencia, porque el bebé desde que nace requiere cuidados y que alguien satisfaga esas necesidades que tiene, y es donde aprende a interactuar. En esta etapa incluso es cuando el niño crea confianza o desconfianza, y aquí vemos al chiquito, mira la cara de no sé qué estoy sintiendo, pero ahorita me dan ganas de llorar y ya voy a llorar porque no estoy entendiendo nada. Y bueno, según los cuidados recibidos, puede crear síntomas de trastorno neurótico. Ahí está neurótico ya, miren, hermoso. Bueno, entonces vamos con el desarrollo psicosocial y ahora avanzamos al desarrollo de la personalidad. Según Freud, nuevamente nuestro papá Freud, que nació en 1856 y falleció en 1839, nos habla de la libido. La libido es la fuente de la mayoría de los comportamientos en el niño de manera inconsciente, pero ¿qué es la libido? Es el deseo de placer, es en especial de placer sexual, pero para el psicoanálisis la libido es el impulso, el que está condicionado por los factores hormonales, psicológicos y nerviosos. Y bueno, en la teoría de Freud, que sinceramente es mi favorita, el desarrollo del niño se basa en las figuras parentales, en su yo ideal. Todo lo que mamá y papá enseñen, digan, para el niño eso es la realidad. Llega un momento en que ya empieza a escindirse, no me acuerdo la palabra, a separarse de los papás para comenzar su yo. Pero en esta etapa de infancia temprana, pues bueno, hay un periodo donde depende completamente de ellos y luego ya empieza como a despegarse un poquito. En cuanto al desarrollo emocional, no puedo no hablar del apego materno, definitivamente, porque es el primer vínculo con el que el niño empieza el desarrollo de una expresión emocional. A los 9 meses el bebé, por ejemplo, ya tiene un repertorio de expresiones emocionales como el asco, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el miedo. Los que han tenido a bebés cerca o han sido papá o mamá, estarán de acuerdo conmigo, y aquí sí me gustaría que alguien nos ponga algún ejemplo de, por ejemplo, cuando tenemos un bebito de 6 a 9 meses que son geniales y puedes estar todo el día viéndolos, las caras que hacen, cómo se sorprenden, cómo tienen tantas expresiones emocionales. Es maravilloso, los niños de esa edad me encantan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene una pregunta. Muy bien, continuamos hablando del apego. El recién nacido poco a poco comienza a desarrollar apego con las personas que lo cuidan, digo, en especial pues con mamá. A los 6 meses que ya tiene un evidente apego es cuando reaccionará con sonrisas y arrullos ante la aparición de su mami o de la persona que lo esté cuidando. Ávila, de 2018, menciona que durante los primeros años de desarrollo se pueden formar diferentes tipos de apego. Hay varios. Aquí les estoy poniendo mucho texto, pero les voy a leer un poquito los títulos, que es el apego seguro, donde la madre está con ellos y si la madre lo abandona, siente angustia y puede tener conductas de aproximación y alegría hacia mamá. El apego inseguro evitativo, donde los niños no buscan la cercanía de mamá, no se muestran angustiados si desaparece, tienen una actitud pasiva e indiferente. El apego inseguro ambivalente, donde tienen reacciones positivas o negativas hacia la mamá, se enfadan con ella y evitan que los consuele, evitan el contacto y buscan la cercanía con conductas agresivas. Y luego viene el apego ansioso desorganizado. Ay, mi conexión a internet es inestable. ¿Sí me escuchan bien? Me está diciendo conexión inestable. Gracias. Gracias. El apego ansioso desorganizado, donde pasan de una conducta aparentemente tranquila a una conducta de un llanto desconsolado cuando la madre está ausente, y se dice que es la estructura y el funcionamiento de la familia en este tipo de apego pues tiene un gran déficit. Y bueno, yo les quise agregar esos estilos de apego, pero ya en adultos, cómo se ven, cómo se manifiestan.
Aquí les dejo esta imagen. El apego seguro, hablamos de personas con confianza, que saben expresar sus emociones, que buscan un apoyo social y no tienen miedo al abandono. El evitativo, que pues ya empieza a presentar cada una de estas diferentes etapas en los adultos como más conflicto, más toxicidad, no expresan emociones y necesidades. En el apego ansioso, el adulto con un apego ansioso tiene miedo al abandono, crea relaciones de dependencia, etcétera, y el desorganizado, pues ya estamos hablando de relaciones completamente disfuncionales, de amor-odio, miedo al abandono, pero con dificultad para intimar, sienten que no pueden confiar en los demás, entonces, pues imagínense si estamos juntando, en este caso, dos sistemas, dos personas con un apego desorganizado que muy probablemente se van a traer, pues, ¿para qué le contamos, verdad? Lo que va a resultar de esa combinación. Y continuamos con el desarrollo del yo. Entre los 15 y 18 meses, el niño ya se percibe como un ser independiente. Jiménez y Mariscal del 2008 expresan que las conductas a esta edad son la primera manifestación clara de reconocimiento de uno mismo. Y ahí tenemos un pequeñito que se está viendo al espejo con cara de, ¿en serio soy yo? Es el desarrollo del yo. Continuamos. Y entramos a la infancia intermedia, que abarca de los 7 a los 11 años. Ahí tenemos niños de primaria, la etapa escolar. Ya son niños donde el niño aprende más de su exterior y se hace más independiente de los padres. Aquí ya son niños de 7 a 11. Presenta cambios físicos, ahora son más largos, no son tan cortos como en la etapa anterior. El crecimiento en estatura, el aumento de peso, las habilidades motrices sensoriales cambian mucho y ahí están los niños ya midiéndose cuánto he crecido. Desde los 5 hasta los 13 años tienden a crecer alrededor de 6 a 7 centímetros cada año. Moreno en el 2015 argumenta que no saben cuándo toca ser niños y cuándo es preciso ser adolescentes. Bueno, esto es para más adelante, pero es que hay niños en esta etapa que ya se sienten grandes y ya sienten que ellos pueden hacer las cosas y empieza ahí un asunto con papá y mamá donde ellos todavía conservan un poco de egocentrismo. En el desarrollo cognitivo, todos los procesos relacionados con la cognición, la percepción, el procesamiento de la información, la memoria, el aprendizaje y la atención. Y bueno, aquí en la etapa escolar es cuando ya se manifiestan más los problemas de aprendizaje. Me ha tocado, por ejemplo, vamos a suponer con niños con TDA o con TDA hiperactivos, porque recordemos que hay con hiperactividad y sin hiperactividad, que ya tienen más manifestaciones, comienzan a batallar más con la escuela, como dice aquí, el procesar la información, la memoria, empiezan a batallar. Y si no tienen un apoyo adecuado entre casa y que el maestro esté informado, porque digo, lo sé muy bien, y a veces los maestros no están bien informados. Me tocó una ocasión incluso que una maestra de cuarto año no sabía qué eran esas letritas que decían TDAH y le llevé un folleto para que supiera bien de qué se trataba, porque tenía niños con TDA que no estaban siendo tratados como un niño con TDA. Entonces, creo que como maestros o como psicólogos, como futuros psicólogos, no importa si no sé psiquiatría o no me voy a dedicar a etapa a psicología educativa, creo que es bien importante estar bien informado. Y bueno, pues para eso estamos estudiando esta carrera maravillosa. El desarrollo emocional. El niño en etapa escolar ya está aprendiendo a madurar en su conciencia emocional, lo cual se va a manifestar en su conciencia social. Ya vemos a partir de aquí cómo todas las etapas del desarrollo se van como ensamblando. Yo creo que no puede estar una sin la otra, no pueden estar separadas porque todas van de la mano. En preescolar se trabaja emociones con los niños de distintas formas, como el teatro, les hablaba hace rato de la música,
los cantos y juegos. Hay una cancioncita para cada cosa. Empieza primavera y está la canción del árbol, la de las mariposas, la del clima, todas las canciones posibles, porque es la forma en la que los niños lo van a aprender de una manera divertida. Bueno, ahora les hablo un poquito de lo que es el autoconcepto y el autoestima. El yo, tenemos varias manifestaciones. Existe el yo ideal, que habla de un autoconcepto a futuro, el yo responsable, que nos habla de cómo deberíamos llegar a ser, el yo potencial, hasta qué punto podríamos llegar a ser, y el yo esperado, que es la predicción de lo que puedes llegar a ser. Autoconcepto y autoestima. Muy bien, y bueno, pues antes de pasar a esta etapa de mis favoritas, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Y si no, pues bueno, podemos continuar. Y ya me dirán después si tienen alguna pregunta. Ok, pues entramos a la etapa de adolescencia. Esta etapa inicia con la pubertad y culmina con la adultez temprana, por lo que abarca desde los 12 o 13 años hasta los 20 o 21 años. No nos vamos a meter ahorita en cómo se llaman esas etapas, pero hay también diversas etapas, 3 o 4 etapas en esta etapa del desarrollo de adolescencia. Bien. Aquí hay una pregunta. No, ok. Bueno, continúo con el desarrollo psicomotriz de la adolescencia. Moreno, 2015, manifiesta que durante la adolescencia se originan diversos cambios físicos y sexuales que constituyen un proceso con diferentes cambios. Un proceso con fases diferentes que normalmente puede durar 4 o 5 años. La verdad es que para la etapa adolescente sí es pesado, porque hay cambios en todas las áreas y los chavitos pues a veces no están preparados para afrontar estas situaciones. Aquí tengo una pregunta. ¿Consideras que debería de haber una reformulación o más enseñanza sobre los maestros para saber los distintos trastornos que se presentan a un niño? Por supuesto. Definitivamente pienso que no debería de haber solo un psicólogo, que debería de haber más. Y bueno, me he dado cuenta también que, por ejemplo, un psicólogo en una escuela solamente trabaja con los niños que presentan problemas, no trabajan con todos los niños en general. Entonces creo que no solamente al sistema educativo, a los maestros, sino reformar todo y darles a los niños un poco más de orientación para trabajar emociones, para gestionar esos cambios emocionales que ellos tienen y que puedan tener un mejor entendimiento de lo que les está pasando. Entonces, contestando tu pregunta, si los adultos o los profesores no están preparados, pues no van a poder ayudar a los alumnos. Ojalá que fuera obligatorio, porque déjame decirte que sí hay cursos, sí hay muchas cosas a la mano para los maestros, pero no todos están interesados en tomarlos. Creo que eso es algo pues bien importante de mencionar. Bueno, pues entonces les estaba hablando un poquito del desarrollo psicomotriz. Aquí la presentación. Y ahora voy a hablarles un poquito del desarrollo cognitivo, que tiene varios factores: el factor biológico, el factor social, los factores culturales, educativos y de autorregulación o equilibrio, porque en la adolescencia se produce un importante desarrollo cuantitativo y cualitativo de las habilidades cognitivas, un mayor pensamiento abstracto y uso de la metacognición. Los chavos, si tienen toda la oportunidad de expresarse, ellos son bien inteligentes y bien congruentes.
hay que tener muchísima paciencia para acercarse a ellos y darse cuenta que saben mucho más de lo que ellos, de lo que pareciera o de lo que los adultos queremos creer que ellos son capaces. Ellos ahorita se dice, lo he escuchado, que vienen con un chip diferente, pues no exactamente que vengan con un chip diferente, pero la historia o la forma en la que ellos tienen herramientas para irse desarrollando son muy distintas a las que nosotros como adultos teníamos. Ok. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta? Para hablar un poquito de la personalidad del adolescente. Se dice que es normal que el adolescente se sienta confundido, que pruebe distintas cosas, que tenga cambios emocionales abruptos y hasta modificaciones en su personalidad. No se nos puede olvidar que en esta etapa ellos están buscando identidad, porque buscan aprobación y a veces obtienen el rechazo. Entonces es muy importante confiar en que a veces los papás o las mamis se asustan de cómo ahora se viste, ahora dice que quiere ser esta género, pero se manifiesta de esta otra forma. Y yo creo que como papás tenemos que buscar la forma de estar bien informados o irnos informando conforme vayan apareciendo las situaciones con nuestros hijos, porque pues he sabido de personas, de papás, por ejemplo, que van desesperados al psicólogo, es que ahora no se quiere levantar, o es que ahora se viste solo de negro, o ahora se empezó a cortar. Y tranquilos, tranquilos, vamos a ver qué está pasando primero con ellos, vamos a platicar con los muchachos, mamá, tranquila, vamos a buscar el autoestima en los chavos, vamos a ver qué les está pasando. A veces el caos que los papás están imaginando solo está en su cabeza. Ellos están buscando identidad, vistiéndose de diferentes formas. Si no tienen una red de apoyo suficiente y necesaria, sí probablemente se pierdan en cosas que pues no les van a hacer muy bien. Aquí tenemos una diapositiva de desarrollo psicosocial con imágenes de autoestima saludable, donde se ve un hijo platicando con su papá, así acompañándolo a hacer tarea, con sus iguales también en empatía y con mamá. Entonces, creo que estas imágenes nos hablan de autoestima saludable y nos dicen cómo podría ser esa relación con los hijos. Y también imagínense si no hay una autoestima saludable, si no han sido escuchados, si no tienen una red de apoyo suficiente, si se sienten juzgados, si no tienen una base que les ayude a ellos sentirse seguros de sí mismos. Aquí pondríamos otro tipo de imágenes, de cosas que sabemos que están pasando día a día. Yo escucho por ahí una vocecita. Hay una pregunta. O hay dos. Una pregunta. Gracias, Martita. ¿Qué pienso de la autoestima en los adolescentes? Uy, pues es que es justo de lo que estaba hablando. No quiero sonar repetitiva, pero sí pienso que la autoestima en los adolescentes tiene mucho que ver con la confianza en casa, con la confianza que se les dé, con la escucha, con la compañía. ¿Me das tantita agua, por favor? Gracias, no sé qué se me atoró. Espero haber contestado tu pregunta, Marta. Y si alguien de ustedes quiere hacer alguna aportación, yo lo voy a agradecer también. Bueno, pues estamos hablando de miedo e inseguridad ante los cambios físicos, justamente, donde se ve mermada su autoestima porque ellos no entienden todo este tipo de cambios que están enfrentando, porque no están bien informados, porque si papá o mamá no han platicado con ellos o el maestro, ellos luego buscan información con jovencitos, jovencitas de su misma edad que traen la información distorsionada o que tienen información nula. Y es cuando aparece la menstruación, empiezan sus primeras eyaculaciones, empieza la espermaquia. Entonces, ellos, si no están bien informados y no tienen una confianza, ¿con quién lo van a platicar? A buscarlo en Google,
si lo encuentran, si se informan bien, y de verdad que es impresionante a veces las ideas erróneas que traen, las creencias que tienen, y bueno, pues aquí, por eso decía en la diapositiva anterior, entran los factores, los biológicos, la cultura, la religión, todas las ideas que pudieran tener distorsionadas por una mala información. Les voy a hablar un poquito del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Él nació en 1927 y muere en 1987, eso ya un poquito más contemporáneo. Él investiga cómo se desarrolla el razonamiento moral entre los individuos. Elabora su teoría a partir de la teoría de Piaget, donde dice que la creencia en que la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. Son 3 etapas y estas se subdividen en 2 cada una. La preconvencional, por ejemplo, que es la obediencia y el castigo, y la orientación hacia el interés propio. Esto se da hasta los 9 años nada más, donde los niños todavía a los 9 años, ya acuérdense que ya desarrolló su yo, ya es independiente de papá y mamá, pero todavía sigue bajo su cuidado y bajo lo que papá y mamá digan. Por eso dice obediencia y castigo, es más como esta etapa con las consecuencias. Lo convencional, que habla de las relaciones interpersonales y la orientación hacia el consenso y la autoridad. Aquí es de los más o menos como hasta los 15 años, donde todavía están apenas viendo cómo se desarrollan, cómo encajar, y se orientan hacia el consenso y la autoridad, a diferencia de la etapa postconvencional, que ya estamos hablando de la adultez y de que hay un contrato social y principios universales. Ay, me salí. Bien. Aquí les tengo un pequeño video que habla de la adolescencia. En la adolescencia, Jorge es un joven de 11 años y ha comenzado a experimentar diferentes cambios en el último tiempo. De estos cambios, ha vivido con Luis, su hermano mayor. ¿A qué se deben los cambios que estoy experimentando? En estos momentos estás entrando en una etapa de la vida denominada adolescencia, utilizada por diferentes cambios que repercuten en tu sexualidad. Recuerda que la sexualidad considera diferentes aspectos como género, afectividad, identidad y reproducción. La adolescencia comienza con la pubertad, etapa en que se experimentan cambios biológicos. Perdón, le moví sin querer. Bueno, pues nos está hablando prácticamente de un jovencito que tiene toda la duda de por qué está sintiendo esos cambios, y su hermano mayor o la persona adulta, ahí está lo que estábamos hablando, o sea, se acerca a preguntar porque tiene esa confianza, y ya le empieza la persona adulta o más grande que él a explicar todos ese tipo de cambios que está llevando. Entonces, pues qué bonito, ¿no?, que existan este tipo de videos, porque si los chavitos o los adolescentes no tienen la confianza para acercarse a preguntar, pues bueno, que por lo menos lo obtengan por medio de estas estas imágenes o en las redes, que es donde ellos pues son especialistas, ¿no? Ahora con el famoso TikTok, pues inclusive pueden también encontrar ahí bastante información. Y el resto del video que corté por accidente, allá habla de diferentes cambios y cómo las niñas van ensanchando las caderas, aparece el cambio en el tono de voz, aparece el vello, ya los niños, pues los que son barbones, felices, algunos, para otros les da vergüenza. Ahora sí que también ya depende de la genética, pues sale acné y ese tipo de cosas que algunos de ellos, para algunos de ellos es muy, muy difícil. Y bueno, eso es en cuanto a al despertar de la sexualidad. Voy a entrar a otro tema que es el de la salud, donde voy a hablar de los trastornos alimenticios. No nos podemos cegar, es una situación que está a la orden del día. La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo, que son los trastornos de la alimentación. Más frecuentemente existen estos, que son bulimia, anorexia,
y existen otros que son el de rumiación, el de evitación a la restricción de la ingesta, o sea, no comer, ¿verdad? De ahí vienen otras cuestiones como el cortarse, por ejemplo, o sea, las jovencitas, imagínense que no solamente están teniendo un trastorno de alimentación, sino que ya lo combinan con una baja autoestima, con todo lo que está pasando en casa y pues inclusive hasta ideas suicidas pueden estar presentando, depresión, etcétera. Estamos en el apartado de la salud y en el apartado de la salud, pues no podemos dejar pasar las adicciones. Yo les quiero hablar aquí un poquito de las adicciones, de los diferentes tipos de adicción que hay, que son consumo de sustancias, ya sabemos cuáles son las sustancias, el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, etcétera. Hay adicciones de conducta, el cómo se comportan, por ejemplo, una adicción al juego, al sexo, a trabajar, al internet, a las sectas, a la religión, a las relaciones, a la codependencia, las adicciones de ingestión, los químicos, por ejemplo, las pastillas, ahora con el famoso vape, que pareciera que es mejor que el cigarro, pero que también ya se ha demostrado que está haciendo mucho daño a las personas. Y pues yo sí estoy preocupada con esa parte porque sí he visto, pero demasiado, inclusive en muchachitos de 11, 12 años, ya no estoy hablando de 18, 20, con el vape, porque pues está a la orden del día y hay de muchos colores y sabores y bueno, entonces creo que tenemos que estar bien informados y saber de qué estamos hablando para estar pendientes de nuestros jóvenes. Y digo nuestros jóvenes porque en mi caso yo tengo un hijo de 20 años, pero los que no tienen hijos, creo que nos toca también como responsabilidad social estar al pendiente de ellos porque tengo vecinos, sobrinos, tengo alumnos, tengo gente cerca, donde quiera me voy a encontrar un adolescente. Entonces, las adicciones es de conducta, de ingestión y de consumo de sustancias. Y bueno, en las de infección, en las de ingestión, que en este caso, por ejemplo, es la comida, entra la anorexia, la bulimia, el comedor compulsivo, el alcoholismo, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación en cuanto a diapositivas, pero estoy a la orden si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono con toda confianza. Compañeros, muchísimas gracias por estar presente. ¿Se oye? Sí. Ahora, es que tengo una duda. Me llamó mucho la atención, bueno, o sea, primero que nada, pues muy buena presentación, estuvo muy entendible todo, muy Muchas gracias. presente. Más que nada mi duda era sobre el apartado de la personalidad. En lo personal, pues yo he conocido mucha gente que dice en mi facultad, ¿no? De que, mira, ese de ahí, o sea, esa persona de ahí no tiene personalidad y tal. ¿Qué opinas respecto a ese tipo de comentarios que mucha gente hace sobre que alguien no tiene personalidad? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿tú crees que se puede tener no, o sea, que puede haber alguien carente de personalidad? O sea, una persona, ¿no? No, no pienso que pueda estar carente de personalidad. Pienso que está en desarrollo su personalidad, que ya hay una personalidad porque se adquiere desde más pequeños. O sea, estamos hablando de desarrollo de la personalidad desde la etapa de la primera infancia. Solamente que aquí se define. En esta etapa de la adolescencia es donde se define, donde decide qué va a estudiar, cómo lo va a estudiar, en qué escuela, cómo quiere ser, tiene mucho que ver qué tipo de amistades tenga, pero en esta etapa es cuando define su personalidad. Pero el que a los adultos con los que convive no les guste esa personalidad es diferente a que no tengan una personalidad. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, comentabas que estabas en un jardín de niños, ¿no? O algo Sí, así. Este, ¿Alguna vez te has topado con algún infante que posee o que tenga indicios de algún trastorno? Si es así, ¿de qué forma has podido como ayudar o contribuir?
Bueno, en la etapa preescolar, más que nada se han visto muy claramente, porque por ejemplo el TDA, tengo entendido que se empieza a manifestar de 4 años, 5 años en adelante. Se empieza a manifestar antes, pero cuando ya no sé qué palabra utilizar, cuando ya queda como muy reflejado, es más o menos como a los 5 o 6 años. Lo que sí me ha tocado mucho es autismo, Asperger, y por ejemplo, es impresionante cómo los papás, aún teniendo el diagnóstico, les cuesta mucho trabajo aceptar. Eso sí, lo puedo compartir. En la etapa preescolar me ha tocado ya a lo largo de varios años niños con diagnósticos o niños que es evidente que tienen alguna deficiencia en el aprendizaje o algún trastorno y que los papás dicen literal, no, bueno, pues es porque está chiquito o es que en la casa sí habla, qué raro que aquí no hable. En la casa sí se concentra, qué raro que aquí no se concentra, es aquí, maestra, que no lo quiere hacer, pero en realidad hay una evasión, están en realidad no sabiendo cómo afrontar esa situación y lo puedo entender perfectamente. Como mamá lo entiendo perfectamente. Y como maestra, pues quisiera poder hacer más, pero no ha sido mi función. Yo he sido maestra de música en preescolar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Marta. Yo le quisiera preguntar, digo, ¿en qué etapa del desarrollo están los niños de preescolar? Y aprovecho también para otra pregunta más. ¿Hay algún programa o algún apoyo para esos papás que me imagino que pues hay recursos para, algunos papás tienen recursos culturales y saben el apoyo psicológico, saben o tienen herramientas para ayudar a sus hijos, pero aquellos papás que tienen hijos en preescolar, que son a veces papá y mamá o que no tienen el apoyo y no saben cómo guiar a sus hijos, ¿hay algún lugar donde en esa etapa los puedan apoyar? Gracias, Clau. Mira, la primera pregunta que me haces es, en la etapa preescolar pertenece a la infancia temprana, que abarca desde los 0 meses, desde recién nacidos hasta los 6 años. Y cuando los niños salen de preescolar tienen 6 años. En cada jardín de preescolar, estoy hablando del sistema de gobierno, federal o estatal, bueno, estatal de Nuevo León, donde yo estoy. Hay un grupo que se llama, que viene de región, que es de trabajo social, donde incluye a una trabajadora social, a una psicóloga, y ellos son los que detectan primero a los niños y los canalizan a otros centros que no recuerdo ahorita el nombre, no es mi área, pero donde invitan a los papás a que los lleven a terapias y a un diagnóstico más definido. Pero te podrías impresionar de la negación que tienen los papás. No todos están dispuestos. De hecho, cuando hay un niño con algún trastorno preescolar, es porque ya vienen ellos con algo de avance, ya fueron a un psicólogo, ya fueron con un neuropsiquiatra, ya fueron con a buscar atención para sus hijos, porque se dan cuenta que algo no está bien. Porque imagínate todo este desarrollo del que les fui platicando, que los papás o los cuidadores tiene que haber algún momento en el que ellos se den cuenta, oye, como que algo no anda bien. Ah, caray, como que ese niño camina y el mío no importa, pero sí importa. Entonces, ¿qué está pasando? La verdad es que no cualquier papá y no cualquier mamá está dispuesto a aceptar que a su hijo como que le está pasando algo. Entonces, sí hay, no sé de más porque no ha sido mi caso como necesario buscarlo, pero sí hay apoyos. Sí hay apoyos, no sé si económicos, pero por lo menos sí hay orientación, pero no todos están dispuestos a tomar. Esa ha sido mi experiencia. No estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Y esa ha sido mi experiencia en Nuevo León. No sé si contesté tus preguntas, Claudia, y muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias. Muy bien su dinámica y su presentación me ha agradado mucho. Surgen algunas dudas, pero conforme voy analizando esto, siento que falta más espacio cultural para aquellos papás que no se atreven a diagnosticar o a pedir ayuda,
a darse cuenta que su hijo tiene una necesidad o le falta ese agudizar y ser valientes y decir, mi hijo no es como el otro niño, que a dónde lo llevo, qué debo hacer, porque se dejan llevar por el comentario de la otra mamá o del otro papá que dicen, al rato lo hace o se va a tardar un poquito y retardas más el espacio o el tiempo en que te des cuenta que tu hijo tiene una necesidad que no es como los demás niños y que necesita una atención especial, diferente a los demás niños. Le felicito porque muy completa su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Eso me compromete a seguir mejorando y cada vez presentar mejor mis trabajos. Tengo un gran grupo, mi grupo 76. Muchísimas gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, agradecería yo tengo bastante. Sí, dime, Max. Sí, ya es mi última pregunta. ¿Qué tan fácil es caer en alguna adicción? Bueno, hablando de adolescentes, porque pues consideraría que es muy común, pero ¿qué facilita eso? Que alguien termine en una adicción. Pues yo no te sé decir la respuesta precisa, pero más bien es desde mi opinión. Yo pienso que, como lo dije hace rato, que a falta de una red de apoyo, a falta de autoestima, a falta de compañía y a falta de estar bien acompañados en todas sus diferentes etapas, que tengan en quién confiar. Porque definitivamente cuando caen en una adicción, es porque están un poco perdidos. Eso es lo que yo pienso. No sé si estoy en lo correcto. Y como psicóloga, futura psicóloga, pues me comprometo a seguirme informando. Muchísimas gracias. Gracias, buena presentación. Les agradezco bastante que estén aquí presentes. Con esto termino la presentación de mi webinar. Que Dios nos bendiga. Gracias.